podemos decir sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial? Primero y principal, o bueno, la definición que tienen de UNESCO es la que les compartí en la pantalla, que habla sobre que este tipo especial de patrimonio constituye el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, además de una garantía de creatividad permanente. ¿Qué significa esto? En realidad, cuando nosotros hablamos del concepto de patrimonio cultural, en este caso, a partir de ahora vamos a hablar de lo que es solo patrimonio cultural, dejamos de lado el natural y el mixto por ahora. Y ese concepto de patrimonio cultural ha mutado, ha cambiado bastante en las últimas décadas, sobre todo debido a los instrumentos que ha elaborado UNESCO tendientes a su conservación. El patrimonio cultural, entonces, no se limita a determinados monumentos y objetos, es decir, a cuestiones tangibles, sino que comprende también tradiciones, comprende expresiones vivas, todas aquellas que fueron heredadas quizás de nuestros antepasados y transmitidas de generación en generación a nuestros descendientes. ¿Cuál es la importancia de este patrimonio cultural inmaterial? Que contribuye al diálogo principalmente, intercultural, obvio, y también fomenta de esta manera el respeto por otras formas de vida, por formas de vida que son diferentes a la nuestra. El patrimonio cultural inmaterial es entonces un importante factor de mantenimiento de esa diversidad cultural, sobre todo frente a la creciente globalización. Además, comprender lo que significa este patrimonio cultural inmaterial contribuye, como les digo, al diálogo entre culturas y promueve de esa manera el respeto hacia formas de vida que pueden ser muy distintas hacia la nuestra. Entonces, la importancia de este patrimonio cultural inmaterial no radica en la manifestación propiamente dicha, sino que radica o se nutre de lo que es el acervo. No sé si algunos alguna vez han escuchado esa palabra, pero significa el conjunto de bienes o de valores culturales o de valores morales que pertenecen a un grupo, a una región o a un país determinado. Y también radican en el conocimiento y en las técnicas que se transmiten, como les dije, a nuestros descendientes. Entonces, de esta manera podemos decir, y no me voy a adelantar, bueno, acá tienen obviamente las definiciones que dan en la convención de la cual ya vamos a hablar, de UNESCO, pero fíjense que es lo que les decía hace un ratito. Y antes de volver me voy a adelantar un poquitito, ahora vuelvo a esta, pero quería hablar primero de las características que tiene este patrimonio cultural inmaterial. El mismo es entonces tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que no solo comprende o no solo incluye tradiciones que fueron heredadas del pasado, sino también usos rurales, usos urbanos contemporáneos, que son quizás característicos de diferentes grupos culturales. Además, este patrimonio cultural inmaterial es integrador. Eso significa que contribuye a la cohesión social y fomenta de esta manera un sentido de identidad, un sentido de responsabilidad y un sentido que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o de varias comunidades y miembros obviamente de una sociedad en general. También tenemos que ese patrimonio cultural inmaterial debe ser representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos valorando, o no se está valorando simplemente como un bien cultural, sino que se lo toma en cuenta por su valor excepcional. Este patrimonio florece en distintas comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, de las costumbres, etcétera, 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 se transmiten al resto de la comunidad o a otras comunidades. Y por último, la siguiente característica que les quería mencionar sobre el patrimonio cultural inmaterial es que se haya basado en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un patrimonio cultural inmaterial solamente puede serlo si es reconocido como tal por una comunidad, por varias comunidades o por un grupo que lo crea, lo mantiene y lo transmite. Sin este reconocimiento de esa comunidad o de esas comunidades, nadie puede decidir por ella, por ellos, que una expresión
o un uso determinado forma parte de su patrimonio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla de gente que quiere, ¿cómo les puedo decir?, que quiere trabajar con un patrimonio cultural inmaterial de una comunidad, gente de afuera de esa comunidad, y en realidad ya no es más representativo para la misma. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial debe salvaguardarse, revitalizarse, solamente si esa comunidad lo considera pertinente y lo considera como una expresión que forma parte de su patrimonio. No debe entonces salvaguardarse, y ahora voy a contar qué significa esa palabra dentro de un ratito, acuérdensela, a toda costa. ¿Por qué? Porque como cualquier ser viviente, un patrimonio cultural inmaterial sigue con un ciclo vital determinado y puede ser que ya no sea considerado significativo dentro de esa comunidad. La cultura, como ustedes sabrán, es dinámica, no se mantiene por ende estática ni no cambiante, digamos. Entonces, me adelanto también, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial establece claramente que solo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades reconozcan como propio y que además le infundan un sentimiento de identidad y de continuidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vuelvo a la diapositiva anterior, para mostrarles qué es lo que entonces comprende o en qué ámbitos se puede definir al patrimonio cultural inmaterial, para que entiendan de qué es lo que estamos hablando. Primero y principal, a las tradiciones y las expresiones orales. ¿Qué incluye en este caso? Proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, canciones para niños, mitos, leyendas, entre otros. Sirven entonces para transmitir conocimientos, valores culturales, sociales, obviamente, y una memoria colectiva. Son justamente fundamentales porque mantienen vivos esas culturas. Algunos de estos tipos de expresiones, de hecho, pueden ser utilizados por comunidades enteras, mientras que otros están circunscriptos quizás a una parte o a un grupo determinado dentro de una comunidad. Por ejemplo, a los ancianos, a las personas mayores. En muchas sociedades, de hecho, el cultivo de estas tradiciones orales es una ocupación muy especializada, y la comunidad, de hecho, también tiene en gran estima a los intérpretes, entre comillas, a los intérpretes profesionales, porque los consideran en cierto sentido guardianes de esa memoria colectiva. El punto es que al transmitirse verbalmente, al ser tradiciones orales, muchas de estas suelen variar, depende de quién las cuente. Por lo que son en realidad un mix o un merge, una combinación de imitación, de improvisación y de creación, lo que obviamente las hace frágiles. Los medios de comunicación masiva, por otro lado, también pueden alterar profundamente o incluso reemplazar estas formas de expresión. Sin embargo, lo más importante es que pueda mantenerse su presencia diaria en la vida social de una comunidad de la que forma parte. Por otra parte, podemos hablar de las artes del espectáculo. En este caso tendríamos que mencionar desde la música, vocal o instrumental, o instrumental, todo lo que es la danza, el teatro, la pantomima, la poesía cantada. De hecho, quizás la música es el arte más universal y se da en diferentes ámbitos, y forma parte, de hecho, de otras artes del espectáculo. Se puede hablar de ella sola o formando parte de otras de estas artes, y está estrechamente relacionada con el trabajo, con el esparcimiento, con contextos sagrados, con contextos profanos, con rituales. Entonces, posee también una dimensión política, una dimensión económica, además de la social propiamente dicha. Puede contar la historia de una comunidad, puede relacionarse, por ejemplo, con usos funerarios, con usos festivos o ceremoniales, y de hecho, a medida que estos usos culturales van uniformizándose, muchas veces estas tradiciones se van abandonando. Por otra parte, tenemos que hablar de una que está muy relacionada con esto de las artes del espectáculo, que son los usos sociales, rituales y actos festivos. En este caso,
está formada o está constituida por costumbres que estructuran la vida de las comunidades o de diferentes grupos, ¿no? Y su importancia estriba en que reafirma la identidad de quienes la practican. Estos usos sociales, de hecho, contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas, por ejemplo, del trabajo agrícola, las etapas de la vida humana, entre otros aspectos. ¿Qué pasa? En este caso, las emigraciones, sobre todo de los más jóvenes, por un lado, por otro lado el desarrollo del individualismo, por otro lado la generalización de la educación formal, y otros efectos que, al igual que en el hecho de las tradiciones y las expresiones orales, se pueden vincular con la globalización, han tenido impactos o repercusiones negativas dentro de estas prácticas. Por otra parte, tenemos también a los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y con el universo. En este caso podemos hablar desde saberes, técnicas, prácticas y representaciones en general que las comunidades crearon en su interacción con el medio natural. Se expresan en el lenguaje, en la tradición oral, en el sentimiento de apego a un lugar, en la memoria, en la espiritualidad y en la visión del mundo, sobre todo. Son conocimientos y usos tradicionales que componen, en cierto sentido, el núcleo central de la cultura e identidad de una población, de una comunidad, pero que también su supervivencia corre peligro por la globalización. Si pensamos en saberes de pueblos indígenas, conocimientos sobre flora y fauna, medicina tradicional, rituales, creencias, cosmologías, prácticas chamánicas. Piensen todo lo que es, por ejemplo, el rescate de la farmacopea de los pueblos originarios, ¿no? De los pueblos indígenas, para hablar, o indios, para hablar en los términos que establecía Muñoz en el texto sobre Okumazo. Y por último tendríamos que hablar sobre técnicas artesanales tradicionales. En este caso tendríamos que decir que es la manifestación más tangible dentro de lo que es el patrimonio cultural intangible o inmaterial. Abarca, por ejemplo, herramientas, vestimenta, joyas, accesorios, objetos que se pueden usar, por ejemplo, para el transporte, utensilios o enseres domésticos, entre otros. Y de hecho, la mayor amenaza que poseen estas técnicas tradicionales es la producción en serie, que obviamente amenaza todo lo que es lo tradicional, lo hecho a mano, y que, ¿por qué? Porque se produce a un costo menor y a un tiempo menor. Bien, sigamos, un poquito más. Esto ya lo vimos. Entonces, ahora sí, tendríamos que hablar de cuál es el instrumento planteado a nivel internacional para poder trabajar a nivel de salvaguarda de este patrimonio cultural inmaterial. Y fíjense que yo hace un ratito les hablaba de esta palabra, de salvaguarda. ¿Por qué se habla de salvaguarda o salvaguardia, o salvaguarda, y no se habla de conservación o de protección, mejor dicho? Primero y principal, porque hay que entender esto. Si se quiere mantener vivo un patrimonio cultural inmaterial, tiene que ser pertinente para la comunidad, como les decía recién, recrearse continuamente, eso también forma parte de la pertinencia, y transmitirse de generación en generación. Tiene que tener entonces esas tres características. De hecho, algunos de estos elementos del patrimonio cultural inmaterial corren riesgo de desaparecer si no se les presta atención o ayuda. Y si hablamos de proteger, de protección de este patrimonio, estaríamos hablando de algo que tiene un sentido más estático. Por eso es que se prefiere hablar en este caso más que de protección, de salvaguarda o de salvaguardia. ¿Por qué? Porque hablar en estos términos implica que se garantice la viabilidad de este patrimonio, o sea, su recreación y transmisión continua. Si sienten un pitido es que se terminó de hacer una torta que estoy haciendo. Entonces, esta salvaguarda se basa en los procesos por los cuales, o a través de los cuales el patrimonio cultural inmaterial es transmitido o comunicado de generación en generación, y no en la producción de las manifestaciones propiamente dichas, como la ejecución de una danza, de un canto, de un instrumento. Las comunidades entonces que poseen elementos que forman parte de esta lista del patrimonio cultural son las que están en mejores condiciones para identificarlo y poder salvaguardarlo. De hecho, son quienes son mejores que ellas para saber qué es lo que quieren conservar y qué es lo que quieren salvaguardar y cómo lo quieren salvaguardar. También es obvio que personas ajenas a esa comunidad pueden ayudar, por ejemplo, a registrar a través de un inventario, pero desde el seno de estas comunidades tiene que surgir cuáles son esas manifestaciones que se va a intentar salvaguardar.
les pueden entonces ayudar las personas externas a registrar en un inventario estas manifestaciones, a transmitir, por ejemplo, conocimientos por medios formales, como puede ser la educación universitaria, o a transmitir también algún tipo de información en los medios de comunicación. Pero no más que eso, de hecho. Entonces, cuando hablamos de la Convención para la Protección, para la Salvaguarda, ay Dios, ¿cómo estoy hoy? Para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, tenemos que decir que es una convención que se aprobó en el año 2003, durante la reunión número 32 de UNESCO, todo con lo que tiene que ver con la protección del patrimonio. Y la aprobó obviamente la Conferencia General de UNESCO, aprobó estos criterios. Entonces, yo ahí les puse cuáles son algunos de los ítems principales que deberían tener en cuenta al momento de realizar la lectura de este instrumento normativo. Que la Argentina, como ya vimos, como van a ver, mejor dicho, yo ya lo grabé ese video, pero como lo van a ver ustedes en la clase 17, lo ratificó con una ley nacional. Entonces, en este caso se habla de el objeto o la finalidad de esa convención, que obviamente es salvaguardar ese patrimonio cultural inmaterial, respetar ese patrimonio y a las comunidades de las cuales surge, sensibilizar de manera local, nacional e internacionalmente sobre el mismo, reconocerlo recíprocamente en las diferentes comunidades a nivel global, y también habla de la necesidad de cooperación y asistencia internacional para la salvaguarda. Luego tienen las definiciones sobre lo que es un patrimonio cultural inmaterial, que yo ya me adelanté y si las coloqué hace unas diapositivas. Esta en este caso figura en lo que es el artículo 2. En este caso, cuando ustedes lean, y se los digo ahora por las dudas que a alguno les surja la inquietud, dice que esta convención, en lo que es definición, esta convención se va a aplicar mutatis mutantis. Esto significa haciendo los cambios necesarios. Si en algún momento debe incluirse alguna modificación, va a ser establecida a través de una adenda o un anexo a la convención. Luego habla de los órganos con los cuales, o a través de los cuales se desarrolla esta convención, que son, obviamente, la Asamblea General de los Estados Parte, que es el órgano soberano de aplicación de esta convención, y realiza una reunión cada 2 años. Luego también tenemos al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que está compuesto por 24 miembros de los Estados Parte que cumplen un periodo de 4 años dentro de este Comité Intergubernamental. Y luego tenemos a los órganos asesores, que en el mismo caso de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, son el ICOMOS, también habla de la UICN, de hecho también se trabaja, y un organismo especial que también trabaja con la otra convención, creo que me olvidé de nombrárselos, que es el ICROM. El ICROM es, en castellano se les digo la traducción, es el centro, esperen que lo voy a leer bien, Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. ICOMOS, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, e ICROM, son los que hacen el trabajo o las investigaciones para cuando un país presenta un patrimonio cultural inmaterial para poder incluirlo en el listado internacional, son ellos los que realizan las evaluaciones, de hecho. Al igual, bueno, que en la otra convención, ¿no?, donde todos hacían este trabajo. Luego en la convención se establecen las funciones de los estados parte, eso léanlo ustedes, cuáles son las funciones, igual es bastante intuitivo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Tomar medidas para la salvaguarda de este patrimonio cultural inmaterial, y dentro de esas medidas está la elaboración de un inventario de todos aquellos patrimonios inmateriales de índole cultural que se hallan dentro de las fronteras de cada país. También tiene como función la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades. Y por otra parte, en el artículo 29 se habla sobre la necesidad de realizar informes de avance sobre el estado de esos patrimonios general y no las medidas que se están implementando para la salvaguardia. Luego también habla de 2 tipos de listas que existen. La lista representativa,
y la lista de salvaguardia urgente. Son dos listas diferentes porque la primera, la lista representativa, tiene como finalidad mejorar el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial, la toma de conciencia y el diálogo. Digamos, sería la lista normal. Y en cuanto a la lista de salvaguardia urgente, es la más importante porque incluye a las manifestaciones cuya viabilidad, recuerden esa palabra, que sería la recreación y la transmisión continua, está en peligro. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del patrimonio material también teníamos dos listas, una que es la normal del patrimonio y otra que es la lista de bienes o patrimonios en peligro? Bueno, la de salvaguardia urgente sería la de la lista de patrimonio en peligro. Una representación no puede incluirse en ambas listas a la vez porque su finalidad y los criterios y procedimientos de designación son distintos. Bien, ¿qué más? Sigamos. Y por último, obviamente también se habla en esta convención sobre la necesidad de cooperación y asistencia internacional para lograr la salvaguardia en los países quizás menos adelantados, ¿no? Con menos medios económicos para realizarlo. Léanla teniendo como base esta guía. Fíjense cuando habla del inventario, cuando habla de las funciones en general de los estados partes sobre todo. Estos son, solo para que los vean, los criterios de la lista representativa y luego tenemos los criterios de la lista de salvaguardia urgente, que son los artículos 16 y 17 de la Convención del año 2003. Fíjense que los criterios son muy similares. Tiene que ser un patrimonio cultural inmaterial. Si este patrimonio se inscribe, va a contribuir a conocerlo mejor, a que se tome conciencia sobre el mismo y a que se genere este diálogo intercultural. Esta inclusión en esta lista representativa va a implicar que se empiecen a trabajar en medidas de salvaguarda para el mismo. Esta inscripción además se realiza con apoyo de la comunidad porque entiende esa comunidad que es un patrimonio representativo, y además ese patrimonio, ese elemento figura previamente en un inventario local. O sea, antes de realizar un país una inscripción ante UNESCO, tiene que haber elaborado ese inventario que les decía antes. En el artículo 17, que se habla de la lista de salvaguardia urgente, se establecen los mismos criterios que en el caso de la lista normal, los 5 primeros, solo que se agrega un sexto. En el caso de que sea un patrimonio que tenga que ser salvaguardado por extrema urgencia, por el motivo que sea, va a tener que ser aprobado por la Asamblea General, que yo les había dicho que era el organismo soberano, a pedido del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia, del cual les había comentado hace un ratito.